Durante años, el mar Caspio funcionó como una puerta de entrada secreta, por donde todo, desde drones hasta millones de cartuchos de munición, era transportado libremente hacia las líneas del frente en Ucrania. Sin embargo, de la noche a la mañana, esta masiva ruta de contrabando de Putin y sus puentes en el Caspio fueron clausurados. Apuntando a esta ruta de contrabando crítica, Israel destruyó el puerto de Bandar Anzali en el mar Caspio, una de las bases más grandes de la armada iraní. Corbetas fueron destruidas, lanchas misileras fueron hundidas y barcos cargados de municiones volaron por los aires. Al examinar los aspectos técnicos del incidente, nos enfrentamos a un problema operativo de solución extremadamente difícil, porque la operación para atacar el puerto iraní de Bandar Anzali no fue un ataque aéreo convencional, sino una misión casi imposible, que llevó hasta el límite la ingeniería militar y la inteligencia. En la noche del 18 de marzo de 2026, las flotas de combate que despegaron de las bases israelíes tuvieron que cruzar al menos 1.600 kilómetros de espacio aéreo enemigo para alcanzar el puerto de Bandar Anzali en la costa del Caspio. En teoría, es casi imposible para un avión de combate cruzar esta distancia en una zona densa en radares enemigos y protegida por sistemas de defensa antiaérea de múltiples capas. Sin embargo, la destrucción en el terreno demuestra claramente que esta imposibilidad fue superada. Basándonos en la lógica militar, existen tres conclusiones básicas sobre cómo se llevó a cabo esta operación a gran escala. El primer escenario se basa en un corredor de infiltración por el sur. Según este escenario, la Fuerza Aérea de Israel podría haber penetrado profundamente en el centro de Irán, utilizando el espacio aéreo de Siria e Irak. Sin embargo, la línea ferroviaria de Isfahán a lo largo de esta ruta está protegida por el sistema Babar 373 y sistemas S-300 de fabricación rusa. Para superar estos sistemas, se tendría que haber llevado a cabo uno de los mayores ataques de guerra electrónica de la historia. Si se utilizó esta ruta, significaría que los radares de alerta temprana de Irán fueron completamente neutralizados mediante ciberataques e interferencias electrónicas, creando un túnel digital para que las aeronaves pasaran. El segundo escenario, y el que más atención ha captado en las reuniones a puerta cerrada de los círculos de inteligencia occidentales, es el de un bloqueo del Cáucaso. La posibilidad de que Israel utilizara el espacio aéreo o el apoyo logístico de su aliado estratégico, Azerbaiyán, para acceder al mar Caspio es alarmante tanto para Moscú como para Teherán. Bajo este enfoque, en lugar de empantanarse en el complejo espacio aéreo de Oriente Medio, los cazas israelíes podrían haber entrado en la región del mar Caspio por la puerta trasera, a través del Cáucaso, quizás aprovechando algún espacio aéreo aliado o lagunas logísticas. La posibilidad de este escenario transforma la operación de un mero ataque militar en un movimiento estratégico que sacude fundamentalmente el equilibrio geopolítico de la región. Una fuerza aérea que penetra en el mar Caspio desde el norte o el oeste podría indicar que el escudo defensivo de Irán está completamente desalineado. El tercer elemento, no menos impactante, es el aspecto de inteligencia de la operación. En medio de la caótica escena en el puerto de Bandar Anzali, la identificación precisa de las municiones destinadas a Rusia, las piezas de drones Shahed y los activos navales seleccionados, todo ello situado entre cientos de barcos y contenedores, no puede explicarse con una simple imagen de satélite. Analistas occidentales evalúan que la presencia encubierta de la inteligencia militar de Ucrania en el terreno pudo haber jugado un papel clave en este incidente. El hecho de que el objetivo final fuera una cadena de suministro de municiones destinada a atacar territorio ucraniano sugiere una probabilidad muy alta de que las agencias de inteligencia israelíes y ucranianas establecieran una coordinación tácita, al menos a nivel de intercambio de datos. El ejército israelí no ha revelado qué tipo de armas o aeronaves se utilizaron. Sin embargo, esto no pudo haber sido un ataque con bombas de caída libre realizado sobrevolando el objetivo. Para llegar al mar Caspio, los cazas israelíes tuvieron que cruzar miles de kilómetros de espacio aéreo enemigo sin ser detectados por los radares y tuvieron que operar con una coordinación perfecta. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo esta operación utilizando municiones de precisión de largo alcance, impactando objetivos con una exactitud milimétrica. Basado en la doctrina de la Fuerza Aérea de Israel, parece que para esta misión Israel no necesitó una enorme flota de aviones,
sino más bien un paquete de ataque de precisión de élite compuesto por unos 4 a 8 cazas apoyados por reabastecimiento aéreo. El incendio de un puerto no solo significó la destrucción de barcos, sino también la evaporación de la esperanza para los soldados rusos en las líneas del frente ucraniano, a miles de kilómetros de distancia. Datos de una empresa afiliada a la NASA detectaron grandes anomalías térmicas que duraron días en el puerto de Bandar Anzali y en el cuartel general de la flota norte de Irán. Entonces, ¿cómo pudo un pequeño número de aviones causar un incendio tan masivo? Una destrucción de esta escala no podría haber sido causada solo por misiles. Los analistas sugieren que la destrucción simultánea de las grúas del puerto y los depósitos de municiones se debió a explosiones secundarias. Los misiles israelíes probablemente apuntaron a buques de carga seca cargados con proyectiles de artillería de 152 milímetros y drones Shahed en ruta hacia Rusia. Los misiles israelíes fueron simplemente la chispa, lo que convirtió el puerto en un terrible mar de fuego que ardió durante días y lo transformó en una trampa de autodestrucción. Fue la propia munición que Irán producía para Rusia. Ahora, volvamos al aspecto geopolítico de nuestro análisis. Solo en el año 2023, más de 300.000 granadas de artillería y 1 millón de cartuchos de munición fueron transportados a Rusia a través de la ruta de contrabando de Putin. Ahora, el suministro de drones Shahed y municiones esenciales ha sido cortado. La maquinaria de guerra rusa se enfrenta al riesgo de ser estrangulada. Este tipo de daño en los centros de suministro causa una escasez directa de material y municiones en las líneas del frente. El avance del ejército ruso en Ucrania depende en gran medida de esta superioridad artillera. Los buques de carga hundidos y las grúas derribadas son un cuchillo en el corazón de la cadena de suministro logístico. Con este ataque, Israel ha ganado la capacidad de presionar al régimen iraní ante su propio pueblo, al golpear no solo las armas, sino también las cadenas de suministro de alimentos y granos. Las importaciones civiles de Irán a través del Mar Caspio también están estrechamente vinculadas a estas rutas militares. Como señaló el experto regional Eric Rudenold, esta interrupción asestará un golpe fatal a la resiliencia a corto plazo de Irán. Los puertos inutilizables han provocado que cientos de camiones, trenes y almacenes a lo largo de la cadena de suministro dejen de operar. Las regiones militares del sur de Rusia se habían vuelto dependientes de este suministro constante desde el Mar Caspio. Con los restos de los buques de carga esparcidos bajo el agua, el hecho de que Teherán y Moscú deban buscar soluciones logísticas de emergencia ha abierto la puerta a una crisis de meses. Una ola de caos económico y militar ha comenzado a extenderse desde las ciudades portuarias hasta los centros capitales. La respuesta diplomática de Rusia a esta operación es una clara señal del pánico que se extiende por los pasillos del Kremlin. La postura de Moscú sobre este incidente no muestra fuerza, sino impotencia. La descripción de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, de Bandar Anzali como un centro comercial y logístico clave, junto con la afirmación de que el comercio civil se vio afectado, es un intento de encubrir la exposición de la ruta de contrabando militar. Más importante aún, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que considerarían el desbordamiento del conflicto con Irán hacia el Mar Caspio como extremadamente negativo, y que esta situación escalaría las tensiones regionales. Estas declaraciones reflejan una profunda preocupación que va más allá de una condena diplomática típica, derivada de la exposición de la vulnerabilidad crítica de Rusia. Mientras Moscú está empantanado en el frente ucraniano, ahora tiene que soportar la carga de una nueva crisis de seguridad en su flanco sur, justo en su propio patio trasero. El colapso del statu quo en el Mar Caspio ha dejado una herida irreparable en la capacidad del Kremlin para proyectar poder regional. El incendio provocado de Bandar Anzali es visto como el primer eslabón de una reacción en cadena. La destrucción de este puerto significa la parálisis del tráfico en el Mar Caspio y el cese de los envíos militares al puerto ruso de Astrakán. El resultado de esta situación es demasiado claro. En el frente ucraniano, una batería de artillería rusa que espera en las trincheras a lo largo de la línea de Pokrovsk o Chasiv Yar no podrá disparar ningún proyectil en las próximas semanas. Y la razón de esto son los misiles que Israel lanzó a través del Mar Caspio. Aunque esta operación pareció tener lugar en Oriente Medio, sus consecuencias tienen un impacto directo en el destino de la guerra en Ucrania.
Aunque Rusia e Irán firmaron un acuerdo de asociación estratégica en 2025 para mejorar la cooperación militar, este acuerdo no pudo evitar el bombardeo israelí. Cómo se desarrolla un evento y las consecuencias físicas que causa son los aspectos mecánicos del asunto. El verdadero arte reside en ser capaz de reconocer por qué ese evento fue diseñado para ocurrir en ese momento exacto y de esa manera específica. El ataque a los puentes del Mar Caspio no fue simplemente una operación para destruir objetivos designados. Fue una partida de ajedrez geopolítico increíblemente sofisticada, en la que las partes se envían mensajes profundos entre sí, y la naturaleza de esta crisis expone los miedos más arraigados de las naciones involucradas. Desde la perspectiva de Israel, este movimiento marca el momento en que la paciencia estratégica se agotó y se trazó una línea roja muy claramente. Israel, que ha estado respondiendo a los ataques llevados a cabo por Irán durante meses, tanto a través de intermediarios como directamente, ahora ha decidido cambiar el juego. Golpear lanzadores de misiles o atacar instalaciones en el sur de Teherán ya no es suficiente. El mensaje debía ser entregado en el Mar Caspio, donde Irán se sentía más seguro, codo a codo con su aliado ruso. Las palabras de Eliezer Marom, excomandante de la Armada israelí, reflejan la esencia de esta estrategia. El objetivo principal de este ataque era detener el contrabando de Rusia y demostrar a Irán que no tiene defensa naval en el Mar Caspio. Esto es guerra psicológica al más alto nivel. Israel ha enviado este mensaje a Irán. No tienes un patio trasero. Rusia no puede protegerte. Si amenazas nuestras ciudades, destruiremos no solo tus armas, sino también tu economía, tu comida y tu comercio con tus aliados en su origen. Este audaz desafío hará que el régimen de Teherán sude frío en sus mesas de gestión de crisis. Que el cuartel general naval de una nación sea reducido a escombros, devastado por cazas extranjeros en su propio mar interior, no es solo una debilidad militar, sino también una gran pérdida de prestigio para el régimen a nivel nacional. Sin embargo, desde la perspectiva de Rusia, la naturaleza de la crisis revela un panorama de impotencia mucho más complejo. Mientras la administración de Putin está siendo aplastada por las sanciones occidentales, ha utilizado a Irán como un salvavidas eficaz. Los drones y las municiones de Teherán juegan un papel esencial para sostener la guerra de desgaste en Ucrania. No obstante, la intervención de Israel en el Mar Caspio ha añadido una variable más que Moscú no puede controlar. Mientras el Kremlin lucha en el lodazal ucraniano, ahora se ve obligado a observar cómo los aviones de combate de otro país vuelan libremente sobre sus mares a lo largo de su frontera sur. Esta situación demuestra que el frágil equilibrio de poder entre Moscú y Jerusalén-Tel Aviv, que ha existido durante años, está ahora sometido a una prueba severa. Aunque Israel tuvo mucho cuidado de no atacar directamente objetivos o buques de guerra rusos en esta operación, asestó un golpe indirecto pero extremadamente severo al cortar la línea de suministro más crítica de Rusia. No es difícil ver que el Kremlin ha recibido este mensaje, pero no puede responder. La presencia militar de Rusia en Siria y sus preocupaciones en Ucrania hacen imposible que se involucren en un conflicto directo con Israel. Por lo tanto, la naturaleza de esta crisis se ha convertido en una demostración de poder asimétrica, en la que una parte ataca con precisión absoluta, mientras que la otra se ve obligada a observar con rabia y pánico, pero permanece paralizada. Entonces, ¿qué sucederá ahora? Rusia e Irán no se rendirán ante este golpe. Buscarán rutas alternativas, ferrocarriles terrestres u otros puertos. Sin embargo, el aspecto psicológico del asunto ha sido pasado por alto. El Mar Caspio ya no es un refugio seguro. Se ha convertido en un coto de caza abierto que yace bajo la sombra de la inteligencia y los misiles israelíes, y constantemente comprometido por los ataques asimétricos de Ucrania. Mientras la maquinaria de guerra de Putin está empantanada en Ucrania, ahora se enfrenta a la realidad de que sus líneas de suministro logístico pueden ser cortadas desde miles de kilómetros al sur. El juego no ha terminado, pero el control del tablero de ajedrez ha cambiado por completo.